Esta semana vamos a conversar acerca de los países que están avanzando en Sudamérica. Mientras vemos toda una corriente de políticas estatizantes en un gran número de países en Sudamérica como Bolivia, Venezuela, el mismo Ecuador, tenemos un grupo de países que se están diferenciando, sobre todo por sus políticas pro crecimiento, como son Chile, como son Perú. Para esto contamos con la señorita Gabriela Calderón, editora de elcato.org, una institución, un tanque del pensamiento estadounidense. Gabriela, bienvenida a Tribuna Liberal. Muchas gracias. Gabriela, primero valdría la pena de que los televidentes sepan qué es el Cato, ¿no? A la institución en la cual tú perteneces, qué hacen y cuáles son sus objetivos, ¿no? Bien, el Instituto Cato es un centro de investigación de políticas públicas con su sede en Washington y yo soy la editora de la página de nosotros en español, que la dirección es www.elcato.org y básicamente lo que queremos hacer es promover ideas de libertad y desarrollo en Latinoamérica, publicando todo lo que nos parece esencial como recomendación de políticas públicas o estudios de lo que funciona y lo que no funciona en nuestra página. Entonces son estudios y ensayos y artículos de opinión, también tenemos entrevistas en formato audio, videos, y todo esto aquí es de personas tanto de Latinoamérica y de España como también gente de Europa y Estados Unidos. ¿Cómo ustedes ven a toda Sudamérica desde un tanque del pensamiento que se dedica precisamente a esto, ¿no? Ir analizando las economías, ir viendo su desempeño, viendo qué tipo de políticas se están implementando? ¿Cómo en términos generales podrías evaluar la situación en Sudamérica? Bueno, nosotros lo vemos, vemos que la prensa alrededor del mundo, no solo en Latinoamérica, ha exagerado un poco esta cuestión de que Latinoamérica se ha volcado totalmente hacia la izquierda, porque si miramos a un mapa, esos países donde se nota que hay la izquierda carnívora, como le dice Carlos Alberto Montaner y Plinio Apuleyo y Álvaro Vargas Llosa en El regreso del idiota, solo la podemos ver con certeza en países como el nuestro, Venezuela y Bolivia. Nicaragua está por verse y dicen que Argentina tampoco no es seguro que sea tan radical como se piensa. El resto de los países en Latinoamérica lo que vemos es lo contrario. Vemos que presidentes como Lula, que también es de izquierda, ha mantenido prudencia fiscal, ha mantenido la inflación baja y parece haber aprendido que las políticas de la izquierda radical le hicieron un daño a su país anteriormente y que no le conviene que las aplique ahora. De ahí vemos a Bachelet y Bachelet no ha cambiado el consenso de la concertación, de las políticas de apertura comercial, de impuestos bajos y todo este tipo de cuestiones como las pensiones privadas, por ejemplo. Y de ahí vemos que en países como El Salvador, México y todos los centroamericanos básicamente hay una apertura hacia el mundo y lo que sucede es que países como Ecuador, Venezuela y Bolivia son una curiosidad, algo como extraño porque vienen a ser como la excepción dentro de la región. Bueno, el problema con eso extraño es que vivimos en este país, ¿no? Y nos claro, va a afectar, lamentablemente nos va a afectar de forma significativa, pues va a generar pobreza. En este sentido queríamos, el título del programa es Salir del subdesarrollo sí es posible, y esto porque la evidencia en el mundo nos lo muestra, ¿no? Y cada vez es mucho más fácil y rápido salir del subdesarrollo. Vemos cómo Irlanda lo ha hecho mucho más rápido que lo que hizo Inglaterra, vemos cómo Singapur lo ha hecho mucho más rápido que lo que le tomaba a los otros países, ¿no? En este sentido tú has mencionado a varios países en Latinoamérica que están haciendo la diferencia, entre ellos Chile y Perú. Tú acabas de visitar Perú. ¿Qué nos podrías decir con respecto a lo que están haciendo en Perú y qué efectos tiene en su economía y en la gente? Bueno, yo la verdad fui a Lima sin muchas expectativas. Yo siempre había escuchado cosas malas de Lima. Mi abuelo vivió en Lima en los 70, entre los 70 y principios de los 80 y mis papás me contaban que, bueno, Guayaquil era más desarrollado que Lima. Entonces yo dije, si Guayaquil es más desarrollado que Lima, no ha de ser nada fuera de este mundo. Entonces llegué a Lima y la verdad es que me encontré con algo totalmente distinto. Se respira el cambio, se ve que están construyendo edificios por todos lados, hasta dentro de los barrios marginales, que ellos le dicen los conos. Entonces hay desarrollo no solo en la parte turística que viene a ser el barrio de Miraflores y San Isidro, sino que también en los alrededores, que son como los pueblos jóvenes, así le dicen en Lima también. Entonces se ve un desarrollo generalizado. ¿Por qué? Porque también en los centros comerciales se ve gente de todo tipo de ingresos comprando.
O sea, no se ve solo la gente paseando, se ven compras. Esto fue la primera impresión que yo tuve. De ahí yo estaba en Lima porque fui a la quinta Convención Internacional de Economías, de Economistas, y el primer día fue muy depresivo porque estaban hablando de la experiencia de Venezuela y Cuba, venezolanos y cubanos que habían sido traídos para hablar de esa experiencia, y fue muy deprimente. Pero el segundo día... ¿A qué te refieres con muy deprimente? ¿Por qué? ¿Por qué te impactó? Porque lo que se contaba era cómo el pueblo cubano ha sido totalmente, o sea, las condiciones en las que viven. O sea, enseñaban fotos de un supermercado en Cuba, donde básicamente era una foto del supermercado en el barrio más pudiente de La Habana, y lo que había era un estante de cemento sin pintar, con sacos de papa abiertos y con sacos de frijoles abiertos, sin ningún, o sea, algo que parece prehistórico hasta para los latinoamericanos, que estamos acostumbrados a supermercados como mi comisariato aquí o como el Supermax. Gabriel, alguien podría decir plaza, porque hasta las plazas aquí se ven mejor que eso. Se podría justificar por el embargo norteamericano. ¿Y qué pasa? ¿Por qué te deprimió el tema venezolano? Porque las personas que estaban hablando de esto eran de Venezuela y de Cuba. Y en ambos casos, personas que, bueno, el cubano que habló de Cuba ya no vive en Cuba, obviamente por eso estaba hablando con libertad de todo esto. Pero el venezolano que estaba hablando de eso, él decía que, o sea, que era muy habían 3 o 4 venezolanos que hablaron, y la opinión general fue que ellos están fregados para rato, que la pobreza que ha comenzado a incrementarse en Venezuela desde hace alrededor de 6 años, que esto recién es el principio del fin, como quien dice, porque lo que pasa es que es un modelo insostenible de desarrollo que se ha basado en la renta petrolera, con un precio de petróleo, el barril se está vendiendo ahorita creo que a $70 el barril, y eso es algo insostenible a largo plazo. No solo si es que el precio baja, sino también al nivel que ha crecido el gasto, porque el gasto ha estado creciendo aún más rápido que el precio del barril de petróleo. Entonces el problema es que en estos momentos ya Chávez está teniendo problemas de financiar promesas a las que se ha comprometido desde 1998. Y en ese modelo es el que queremos ver, o nuestro gobierno trata de ver un reflejo. Yo no entiendo por dónde ve el aspecto positivo, pero volviendo al tema o las lecciones positivas, ¿te sorprendió positivamente, gratamente? Claro, porque el segundo día lo balancearon con experiencias positivas. Entonces, más que nada, como estábamos en Lima, estuvo el exministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, hablando de las reformas que se hicieron en los 90 y que se continuaron o se mantuvieron o profundizaron durante el gobierno de Toledo. ¿Cuáles son estas reformas puntuales para explicar este fenómeno? Bueno, específicamente en Lima, no, en Perú, mejor dicho, en Perú se liberalizó el comercio. Entonces hoy día todo lo que entra y sale, todo lo que entra a Perú tiene un arancel efectivo medio de 5%. O sea, se puede comparar con Chile, porque el arancel creo que efectivo medio de Chile es 4%, sí, o 3,5%. Claro, y lo han hecho de una manera más veloz que Chile, porque Chile fue bajando... Se demoró como 10 años. Como 10 años en llegar a ese nivel. Ellos lo han hecho en apenas 4 o 5 años, creo, ¿no? Claro. Con el último gobierno fue el que se implementaron todas estas reformas. Exactamente, o sea, los ajustes más severos que tuvo la economía peruana vinieron en 1990, a principios de los 90 exactamente, después de Alan García, conocido como el caballo loco en Perú, por el desastre que causó en Perú en su primera administración, y también esto fue precedido por la administración de Belaúnde, y antes de eso de Velasco, que fue el dictador militar. Entonces Perú había atravesado 3 décadas de descalabros, o sea, cada vez se iba poniendo peor y peor y peor. Y yo creo que si los peruanos pueden, después de haber estado sumidos en el terrorismo del Sendero Luminoso, en una dictadura de sesgo militar como fue la de Fujimori, que nunca en realidad llegó a calar en los derechos individuales, pero sí fue algo que intimidó y fue como una autocensura que tuvo la sociedad peruana, pero por suerte las reformas económicas que se implementaron dieron paso a que poco a poco la gente comience a también a no querer un gobierno autoritario de esa manera. Entonces, por eso fue que eventualmente esto se juntó con la salida de los famosos Vladivideos, y ahí se cayó el gobierno de Fujimori, y ahorita tienen un país con plenas libertades individuales y es una democracia nuevamente. Pero a lo que yo voy es que si ellos pueden, nosotros tenemos que poder. Gabriela, terminamos el bloque anterior diciendo cómo un mensaje positivo, ¿no? El tema Perú, a pesar de todas sus crisis,
está saliendo adelante a través de reformas de apertura de mercados, reforma de responsabilidad en el gasto público. ¿Qué más podrías agregar o qué más pudiste ver con respecto a las políticas que están generando este desarrollo y crecimiento en Perú? Bueno, Perú ahorita está trayendo mucha inversión extranjera. Eso en parte se debe a las reformas, ¿no? Que son reformas. Se ha fortalecido el derecho de propiedad en el Perú, sobre todo en lo que es el campo, porque antes, durante la dictadura de Velasco, se dictó una ley que prohibía que la tierra, o sea, básicamente era la constitución que tenían los peruanos antes. Esa constitución decía que la tierra no es un bien de capital. Entonces, con eso ahuyentaron toda la inversión de capital en el agro peruano, y desde ese entonces venía en caída libre el agro peruano hasta los 1990, donde se cambió la constitución y se permitió que se consideren las sociedades anónimas y un bien de capital en la tierra. Entonces, en Perú se ha desarrollado, ha habido una revolución en el campo de las agroexportaciones. Ellos ya no importan el alimento sin procesar, ellos importan, por ejemplo, palmitos congelados o importan espárragos empaquetados. O sea que en este caso específico, un artículo de la Constitución ha generado prosperidad, como es el derecho a la propiedad bien salvaguardado por una norma constitucional. Claro, especialmente para las personas del campo, que eran los principales excluidos de los beneficios de derechos de propiedad. También ha habido un agresivo proyecto de titularización de propiedades. Entonces tenemos que 3.200.000 títulos de propiedad han sido entregados y formalizados en Perú durante los 90 hasta 2006. Entonces eso ha beneficiado a más de 13 millones de hogares peruanos, que ahora tienen eso de ahí y lo pueden usar. Tienen un sustento, ¿no? La propiedad tiene que estar legalizada para poder decir, claro, o sea, esto lo es mío. pueden utilizar como colateral para un crédito, o básicamente tienen el incentivo para invertir en algo porque saben que tienen el título que es de ellos. ¿Qué otra reforma? Tenemos, dices, el derecho a la propiedad bien establecido, apertura de mercados, tenemos incentivos a las inversiones. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos enumerar? Lo otro que ha sucedido, que fue una copia aproximada del sistema de pensiones en Chile, es que se ha reformado el sistema de seguridad social en Perú para permitir que aseguradoras privadas, que básicamente se llaman administradoras de fondos privados, presten el servicio de seguridad social. Entonces, si usted es peruano, usted escoge entre la seguridad social del Estado o una aseguradora, una administradora de fondos privados. Y básicamente desde que comenzó ese sistema ya han acumulado 17.000 millones, alrededor de 17.000 millones de dólares, que viene a ser como 17% del PIB. Entonces, lo que les da recursos para la inversión en su propio país. Exacto. Entonces, o sea, son temas de sentido común también, ¿no? Si nos ponemos a ver, esto ha funcionado en Perú, está funcionando en Perú, funcionó en Chile, ha funcionado en México, ha funcionado en El Salvador. Bueno, son temas de sentido común. Y lo importante es que están, como diría José Piñera, quien diseñó el primer sistema en Chile, que de esta manera se democratiza el capital, porque uno está convirtiendo a trabajadores en pequeños capitalistas, porque a través de este sistema de pensiones en Perú, más de 2 millones de peruanos son socios de las 200 empresas más importantes del país, tanto del país como de afuera. También. ¿Puedes explicar un poquito más detalladamente este tema que considero es importante? Ahora que hablamos de democratizar todo, es importante efectivamente explicarle a los televidentes cuáles son las implicaciones de tener un fondo de seguridad privado, individual, que les permita, como tú dices, ser socios de empresas. Claro, los peruanos básicamente escogen entre la seguridad social del Estado o las privadas, como expliqué. Entonces, si uno escoge una de las privadas tienen distintos portafolios de inversión y uno escoge en qué quiere invertir sus ahorros. Entonces, cada quien tiene su cuenta individual y no es un fondo común como actualmente es la seguridad social aquí en el Ecuador, que en la práctica ha resultado ser la caja chica del gobierno. Esto de aquí es una cuenta individual con su nombre, como la cuenta de banco, como una cuenta corriente que uno puede tener en un banco. La diferencia es que por ley tienes obligación de contribuir mensualmente un porcentaje mínimo a esta cuenta, nada más que tú escoges quién te la administra. Y una vez que tú escoges quién te la administra, tú lo escoges en base a información que ellos te dan. Entonces ellos te dicen, mire, si usted quiere el portafolio de más alto riesgo, tiene un promedio de rendición de 86%, como lo tuvieron los portafolios de alto riesgo el año pasado en Perú. 86% de retorno por sobre el ahorro, solo en el 2006.
pero de ahí si coges algo de bajo, pero es alto riesgo, o sea, o ganas muchísimo o pierdes muchísimo. Pero si escoges de bajo riesgo, tienes un retorno garantizado de 26%, eso fue lo que tuvieron en el 2006. También puedes escoger entre varios para diversificar el riesgo también. Claro, ¿no? Puedes poner 50% de tus ahorros en el de alto riesgo y 50% en el de bajo riesgo, pero lo importante, lo central de esta reforma, de este sistema, es que te da la libertad para elegir. O sea, si tú eres una persona que no le gustan los riesgos, escoges la que es mínimo riesgo y que tiene un retorno mínimo garantizado. Y de paso el beneficio para la sociedad en su conjunto, porque tienes un beneficio muy identificable de forma individual, vas a tener tus recursos mucho mejor guardados que si lo tuviera el sector público, que nos ha demostrado ser totalmente ineficiente en dicho manejo. Y aparte de eso, estimulas a la economía, le das claro, capital a la economía para que generen nuevos proyectos, para que generen nuevas ampliaciones, o sea, para generar empleo. Es una forma de que los peruanos comunes, no solo los ejecutivos o los ricos o los que tienen acceso a capital, sino cualquier peruano que tiene la opción de que está dentro del sector formal, porque el problema en Perú es que el sector laboral sigue siendo demasiado rígido, entonces excluye a demasiadas personas, porque los costos no salariales siguen siendo demasiado altos. Pero si tú eres parte del sector formal, un empleado legalmente, tú puedes afiliarte, tienes la opción de afiliarte a estas administradoras de fondos privados, o tienes la opción de seguir en el seguro estatal. El problema con el Perú ahorita es que, como yo dije, sigue habiendo una informalidad extremadamente grande y esas personas del sector informal no tienen acceso a este sistema. ¿Cómo está la regulación en Perú? El tema del gasto público, ¿cómo está el sistema tributario? ¿Cómo están todos estos factores que sí alteran a la economía? Bueno, la verdad el gasto público se ha mantenido, en lo que respecta a la política fiscal, han sido muy prudentes. No se gasta lo que no tiene, así se resume. Básicamente ellos han tratado de tener una política de no entrar en déficits y también le han dado mucha autonomía al Banco Central, por lo que la política monetaria es totalmente independiente de los poderes políticos. Es algo autónomo y bien prudente, porque la inflación se ha mantenido dentro de un dígito y, por ejemplo, ahorita es 3.1 sol por dólar y es más o menos estable, o sea, fluctúa entre 3 soles y 3.3 soles, por ejemplo. ¿Podrías decir que todas estas características de la economía peruana hoy en día y que se han implementado a través de los años son similares a las que se han aplicado en Chile? Sí, son definitivamente es el mismo tipo de políticas, aunque siempre hay que acordarse de que no hay recetas mágicas y que las reformas tienen que venir de un consenso en esa sociedad, ¿no? Entonces, en Perú yo creo que la pasaron tan mal con el gobierno de Alan García y el de Belaúnde que hubo un consenso generalizado de que no funcionaba el sistema viejo. Bueno, ¿sabes qué? Esa es mi preocupación, ¿ah? Porque uno puede decir, Chile también sufrió algo muy terrible, ¿no? Que como es una dictadura, muertes, algo que no es correcto ni deseable. No. Perú también sufrió un tema de una crisis económica con Alan García, dictaduras, tema que tampoco es deseable, pero ¿acaso las sociedades tenemos que pasar por este tipo de desastres para poder llegar a un consenso y entender, al final entender que las políticas de apertura, de responsabilidad fiscal, de incentivo a la inversión, son las que te sacan del subdesarrollo? Vemos estos países, están saliendo del subdesarrollo, están creciendo. Sí, yo diría que no necesariamente. O sea, tenemos los casos de las dos Alemanias después de la Segunda Guerra Mundial. Una Alemania se desarrolló muy rápidamente y llegó a ser conocida como el milagro alemán, y la otra Alemania no. La Alemania del milagro alemán se desarrolló en democracia y poco a poco, y bueno, pero ahí también tuvieron una crisis, dirías tú, pero de ahí, por ejemplo, tenemos otro caso, el caso de Hong Kong, por ejemplo. Ellos nunca es que tuvieron una guerra en su tierra, o sea, dentro de Hong Kong, y ahí tienes el caso de que Hong Kong es una potencia internacional. Un emporio del comercio. Una potencia internacional, siendo casi el porte del Guayas. Eso es algo que es impresionante imaginarse, que algo de ese tamaño sea una potencia mundial. Bueno, Gabriela, ahí viene la importancia de tu labor, la importancia de la labor de los medios de comunicación, es decirle a los televidentes cómo realmente los países están saliendo y evitarnos ese trágico
por decir, lección de que ya hay que llegar a tocar fondo, hay que prácticamente llegar a un desastre para para poder... Yo no creo poder... que hay que llegar a tener un desastre. Yo creo que depende mucho de los líderes de un país y como lo dijo el presidente salvadoreño Francisco Flores cuando estuvo aquí, no siempre lo que es popular es lo mejor para un país y depende de los líderes que nosotros tengamos aquí en nuestro país si es que nos conducen a un buen camino o no. Ahora, un milagro económico no depende de tener a un Rafael Correa en el poder o de tener a una Margaret Thatcher. Un milagro económico depende de cada uno de los ciudadanos de un país que tengan la libertad de trabajar y de salir adelante y el incentivo para ahorrar y para invertir. Ahora, cada líder que entra al poder tiene el poder de poder cambiar esos incentivos. Gabriela, para concluir, ¿qué mensaje podríamos dejar para la juventud ecuatoriana, para aquellos ecuatorianos que buscan un futuro mejor? ¿Qué mensaje podríamos darle a ellos? Bueno, yo les diría que algo está mal en nuestro país cuando Perú está creciendo a una tasa de 7,5%, Ecuador no llega al 3% y Colombia está por encima casi en el 7% también. Entonces hay que pensar seriamente qué es lo que está pasando en nuestro país que nos está dejando atrás, mientras que nuestros dos vecinos con situaciones similares a la nuestra están saliendo adelante. Es nuestra responsabilidad, amigos televidentes, como bien decía Gabriela Calderón, editora del Cato.org, es nuestra responsabilidad saber elegir y ver lo que están haciendo los otros países que están saliendo de la pobreza y del subdesarrollo. Tenemos que evaluar las propuestas ahora que estamos ya a punto de elegir a gente que va a ir a la Asamblea Constituyente y que va a tomar decisiones fundamentales para el país. Evaluemos con respecto a estas propuestas si están consistentes con la apertura comercial, con la responsabilidad fiscal, con la reivindicación de nuestro derecho a elegir, que es vital, yo diría fundamental para alcanzar el desarrollo. Gabriela, muchas gracias por estar en Tribuna Liberal y a ustedes, amigos televidentes, los esperamos en una próxima oportunidad.